Vamos, Carlos, coméntales un poquito, bueno, comenta cómo es el WOD, vamos a describirlo primero y a partir de ahí, pues arrancamos con la estrategia. Ok, buenos días. Esta vez vamos a hablar sobre 12 y 13, que es la parte del evento 2A y 2B del clasificatorio de la Battle of Mediterranean. Y es un unwrap, o sea, el trabajo es un bloque de 13 minutos que se divide en dos partes. Desde el minuto 0 hasta el minuto 8, todos los atletas deben realizar un unwrap de los siguientes movimientos. El primer ejercicio son 8 burpees over bar. El segundo movimiento son 14 thrusters. A ver, Ajá. ve diciéndome y lo dejo aquí. Ok. El segundo movimiento son 14 thrusters. Sí, el primero. 8 burpees over bar. Apunto así, ¿vale? Ve diciéndome. Ok, el segundo 14 thrusters. Sí. Y el tercero 42 double unders o single unders, que sería la categoría chicas escalado. Vale. Finalizados los 8 minutos, el atleta tendrá otra ventana que sería del minuto 8 al minuto 13 para completar un RM de complex. Vale. En ese RM de complex, el atleta debe hacer un squat clean, Vale. 2 front squat, Vale. y un jerk. El jerk puede ser o push jerk o split jerk. Cualquiera de las variantes del jerk son válidas. Perfecto. Perfecto. Vale, y ahora vamos con parejas para también que no haya ninguna duda en cuanto a cómo funciona el WOD y a partir de ahí lo desglosamos todo. Ok, en las parejas, como venimos trabajando con una línea de separación de 2 metros, los dos compañeros empezarán siempre detrás de la línea, que será la línea de salida, y ellos trabajarán por rondas completas. Sale el atleta A, empieza el tiempo, va a los burpees over bar, finaliza los 8 burpees, hace los 14 thruster, termina los saltos de cuerda, regresa a la línea, choca la mano con el compañero B, sale el compañero B y hace lo mismo, los 8 burpees, los 14 thruster, los 42 saltos de cuerda, y así se van a alternar siempre por rondas completas durante los 8 minutos. Perfecto. Finalizados los 8 minutos, empieza la búsqueda de la RM de complex. En la RM de complex van a trabajar siempre por intentos. Si el atleta A levanta y logra conseguir que el complex sea válido, viene inmediatamente el atleta B. Si el atleta B intenta el complex y falla, obligatoriamente tiene que venir el atleta A. El cambio siempre tiene que ser alterno. Ya cuando uno de los atletas no logre sobrepasar su marca y todavía queda una ventana de tiempo, el atleta B o el atleta A puede seguir cargando continuamente sin necesitar alternar con el otro compañero porque ya no necesita levantar más peso el otro compañero. Una de las preguntas que hacían sobre la categoría del mismo sexo por equipo, dijimos que podían colocar una barra adicional. La barra tiene que estar vacía para que cuando empiece la ventana de 5 minutos para buscar la RM, se puede comenzar a cargar y así pueden trabajar ellos con 2 barras. Vale, perfecto. Bueno, pues por parejas siempre hay un poquito más de estrategia, se puede jugar un poquito más con la estrategia, al final de también quién es bueno en una cosa, quién tiene más fuerza, quién tiene una mejor capacidad para hacer el trabajo metabólico. Entonces, en cuanto a estrategias, siempre hay que plantearla mucho mejor y estudiarla si es por parejas o por equipos. Sí, sí. Que bueno, ahora pasaremos a hacer toda esa parte. Si te parece, vamos a hacerlo un poco al revés que el otro día. Vamos a empezar por cómo haríamos un buen calentamiento, ¿vale? Que va a ser muy parecido a lo que
lo que hicimos el otro día, pero pues enfocado a estos ejercicios que corresponden a este WOD y ya está, ¿vale? Así empezaríamos pues, por la parte del pre-entrenamiento, o sea, del pre-WOD, cómo la enfocaríamos, y a partir de ahí tendríamos que tener en cuenta la estrategia y luego qué ritmos llevaríamos dentro del propio WOD, ¿vale? Así que, bueno, lo que no sé si estuvisteis o habéis visto el análisis y la estrategia del WOD 1, pero al final estuvimos comentando un poco cómo tiene que ser el calentamiento y en esta parte, repito, no sé vosotros cómo afrontáis, nos encantaría saberlo. Si nos queréis escribir, al final, lo bonito de esto, y más si sois poquitos, es que lo hagamos interactivo, que participéis y que ya que estáis aquí, os llevéis el máximo. Así que si queréis comentarnos por el chat cómo soléis calentar antes de un WOD, de un clasificatorio, y luego nosotros lo que haremos es, os daremos desde nuestra humilde opinión cómo debería ser un buen calentamiento para luego tener un óptimo rendimiento dentro del curso, ¿vale? Así que os dejamos, nada, 30 segunditos para que escribáis por el chat. Eso me estás preguntando. Déjame bajar aquí un poquito la... ¿El qué, perdón? Aquí, no, que el sol me da en la cara. Ah, vale. Tengo el sol de... Sí. Pues venga, chicos, comentarnos por el chat si calentáis, si no calentáis, un poco cómo lo hacéis, si alguien se quiere abrir micro sin problema, estamos en confianza, y en eso, 20-30 segundos, vemos un poco las respuestas que habéis dado y os comentamos nosotros cómo lo haríamos, ¿vale? A ver qué preguntan. Sí, es un WOD interesante porque involucra dos movimientos que para mí son los movimientos fuertes. A veces me preguntan por qué esa combinación de burpees y thruster es tan fuerte. CrossFit, y ellos aplican mucho una fórmula de física que es fuerza por distancia entre velocidad es igual a tiempo. Entonces, en el desglose de esa distancia, el burpee y el thruster son movimientos largos. Eso es. Entonces hay más desgaste físico porque tienes más recorrido a la hora de hacer el trabajo. Sí, son ejercicios que además disparan pulsaciones y tienes que ser capaz de mantener ese ritmo, porque si no, pues puedes petar a mitad WOD. Sí. Vale, por ahí comentan, yo hago todo el calentamiento del programa a diario. Eso lo comenta iPhone Mon, que no sé quién será, igual, no sé quién será. Y Bernardo comenta, EMOM de X reps con los ejercicios del WOD y subiendo peso. Vale, es una buena estrategia, Bernardo, pero para nosotros, para que sea un calentamiento bueno, de verdad, faltarían cosas. El otro día ya lo dijimos, sobre todo cuando vas a afrontar un WOD, que ese día seguramente, también depende del nivel en el que estés y cuál sea un poco tu objetivo y tu contexto, ¿no? Pero seguramente vayas a hacer el WOD clasificatorio y nada más, no vas a hacer nada más, vas a ir ese día a hacer eso y ya está. El calentamiento tiene que ser la parte principal de la sesión de ese día. Tiene que ser la parte en la que me preparo bien, porque luego el WOD, pues este aún es un poco largo, pero son 13 minutos y ya está, y me voy a casa. Por lo tanto, esos 13 minutos los tengo que afrontar de la mejor manera posible. Por tanto, por eso para nosotros es tan importante también esta parte y que os aconsejamos que a veces da pereza, pero que lo hagáis bien porque vais a llegar en unas condiciones que os van a favorecer a la hora de hacer el WOD. Así que lo voy a intentar poner ahí en pequeño, ¿vale? Para dejar el WOD ahí, que luego podamos ir desglosándolo y me decís si se ve o no, y si no, pues nada, borraríamos si hace falta y luego volvemos a escribir el WOD o lo que sea, ¿vale? En primer lugar,
utilizamos el... ¿Se ve o qué? Un Sí, poco sí, se ve pequeño. pequeñito. No, pero se ve. ¿El resto lo veis? Comentadme por el chat con un sí. Mientras yo, si no, sigo explicando, ¿vale? ¿Qué trajiste tú? ¿Qué bañador te trajiste de ayer? Que no está grabado. Lo necesitarás luego. Vale, silenciado. Decía, se ve pequeño. Vale, se ve pequeño, pero ¿se ve o borro y vuelvo a escribir? Lo que queráis. No, tampoco cuesta mucho. Claro. ¿Tú cómo lo ves? Borra, vale, borro. Venga. Bueno, pues mientras voy borrando, y así tú también, Carlos, cuentas un poco vamos comentando punto por punto. La primera parte sería la de liberación miofascial, ¿vale? Básicamente es pasaros el foam roller, el rodillo de espuma que hay en todos los box y que cada vez sí que es verdad que se ve que se gasta más, pero bueno, en muchos y para mucha gente está ahí haciendo bonito y ya está. Y básicamente lo que buscamos ahí pues, es un poquito liberar tensión de los principales grupos musculares que luego se van a ver implicados en el WOD y bueno, así favorecer también un poquito oxigenar esa musculatura y que esté bien preparada, ¿vale? Entonces, voy a escribir en rojo, que creo que se va a ver mejor. Y lo que comentas es importante, Quique, sobre el rodillo. Y uno de los puntos también que se ve muy involucrado en este WOD es la parte de los gemelos o la pantorrilla, la parte de... Además, ya que hay que saltar cuerda, hay mucho impacto, o sea, mucha activación de la pantorrilla, del gemelo o de los gemelos. Y también al momento de hacer el burpees, el saltar de un lado a otro, eso también involucra mucho y he tenido ya alumnos que me han dicho que las piernas se les cargan bastante. eso es. Buscaríamos esas zonas que luego se van a ver más involucradas y además, por ejemplo, la zona de sóleos, gemelos, es una zona que tiende a estar siempre bastante sobrecargada y para luego hacer los saltos sería bastante interesante esta parte, ¿vale? Al final, tampoco significa que nos volvamos locos y nos tiremos media hora pasando el rodillo. Entre 5 y 10 pasadas por grupo muscular. Si vemos que en alguna zona necesitamos un poquito más, simplemente ponemos ahí un poco más de foco y ya está, ¿vale? Pero es una parte que es fácil de hacer y que no implica mucho, ¿vale? Luego tendríamos la parte de ir aumentando la temperatura corporal. ¿Vale? Al final venimos fríos y antes de coger una barra, de coger cualquier material para empezar a calentar, lo ideal es preparar el cuerpo, incluso la mente, y que vaya entrando en sensaciones, en temperaturas, se vaya adaptando poquito a poco a esas intensidades de manera progresiva que luego van a tener que quedarse dentro del WOD. Por lo tanto, aquí tendríamos un trabajo de entre 3, 4 a 7, 8 minutos, ¿vale? Sería suficiente, en el que podemos trabajar simplemente con ergómetros, con el remo, el esquí, la bici, lo que queráis, y es simplemente un trabajo progresivo con los ergómetros para ir aumentando la temperatura corporal. Empezamos suavecito, vamos rodando y poquito a poco van subiendo pulsaciones y voy entrando ya en sensaciones de WOD, ¿vale? ¿Algo que añadir aquí, Carlos? Bueno, sí, esa parte de lo que has dicho, perfecto. Después de una buena activación con rodillo, gomas también puede servir, una pelota lacrosse. Los 5 minutos de calentamiento, de movimiento muy suave, muy moderado, para poder entrar ya a la parte de activación ya con barra, comenzar a mover barra. Perfecto. Aquí pondríamos la parte de calentamiento más general, que sería un poco lo que tú acabas de decir, más movilidad. Más general.
más la parte de movilidad, que es importante y que, por ejemplo, por ahí Bernardo comentaba que hacía un emo y demás, pero, por ejemplo, pues hasta aquí entiendo que no había hecho nada más, simplemente empezaba con el emo. ¿Vale? Un calentamiento general podría ser empezar con ejercicios que no tienen nada que ver con lo que va a ser luego el WOD, pero que pues, ya no simplemente es aumentar la temperatura corporal así poquito a poco, sino que ya implica cambios de ritmo, cambios de material, ya va implicando pues eso, un poquito más, que sea un poquito más específico, ¿vale? Dentro de lo que estamos haciendo, que es CrossFit. Podríamos utilizar, pues yo qué sé, para calentar, por ejemplo, para calentar de cara al thruster, aunque esto ya tendría bastante especificidad, pero wall balls, podríamos utilizar incluso sentadillas con salto, podríamos activar toda la parte del core, ¿vale? Sería un calentamiento general que no tiene tanta transferencia al WOD y luego un trabajo de movilidad que también puede ser un poquito más general, ¿vale? Para que nos sintamos ya que hemos engrasado todas las articulaciones y estamos tocando ya diferentes ejercicios que nos preparan. ¿Vale? Luego tendríamos la parte del calentamiento específico, que sería ya todos los ejercicios que sí van a tener transferencia directa a la parte que vamos a hacer después, que en nuestro caso es el WOD clasificatorio, ¿vale? Pues aquí podrían ser thrusters más ligeros, podrían ser empezar a trabajar los burpees, empezar a trabajar por, como decía Bernardo, con un EMOM que se asemeje a los tiempos que luego van a ver dentro del WOD. Esta parte, si quieres comentarla tú también un poquito, Carlos, porque el otro día también diste buenos tips respecto a esto. Y bueno, dale caña. Ok, sí, una de las cosas que estoy haciendo ahorita con el tema del calentamiento para el WOD 2A y 2B, intento que empiecen a trabajar activando con un poco de fuerza, o sea, buscando cómo vamos a afrontar un complex que va a ser pesado. Trato de que hagan el complex un poco más corto, que hagan un squat clean, un front squat y un jerk, ya después de haber hecho todo el trabajo que habíamos indicado anteriormente, y que lleguen entre su 70 y 75% de la RM en función a su jerk. Después que ya tienen esa sensación de haber movido un peso moderado alto de la RM o del trabajo que tienen que conseguir en RM, bajamos peso, los pongo a trabajar si es un chico que esté entre 5 o 10 kilos por encima del peso que le toca hacer en el WOD. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos haciendo un trabajo de 3 rondas, de 6 burpees over bar, 6 thrusters y 30 saltos, sean dobles o sean simples, pero lo que estoy buscando es que ellos busquen intensidad en ese trabajo. Termina la primera ronda, les doy un descanso de 1 minuto 30 y me vuelven a empezar una segunda ronda, igual a intensidad para buscar subir pulsaciones, 6 burpees, 6 thrusters, 30 saltos de cuerda, vuelven a descansar 90 y una última tercera ronda, y ya de ahí descansamos y entramos directamente al trabajo del clasificatorio. Eso es. Son al final, es pensar cómo enfocarlo de manera que ya empecemos a tener sensaciones que vamos a tener luego en el WOD y que esos ejercicios que vamos a trabajar aquí tengan completamente ya transferencia directa al WOD de después, ¿no? Genial, hasta aquí perfecto. Y luego nos quedaría un quinto punto, que sería las series, que también sería un poquito, tendría bastante relación con lo anterior, o bueno, se puede hacer completamente diferenciado, pero son series de aproximación, ¿vale? Más, como lo dijimos el otro día, una potenciación post-activación, ¿vale? Básicamente aquí sería hacer un pequeño trabajo de fuerza. Tampoco significa que hagamos aquí ahora un trabajo de fuerza de 1 hora y que nos fatigue, pero sí que sería interesante, pues, por ejemplo, trabajar en esta parte. Yo para el WOD que tenemos, lo que haría sería trabajar, por ejemplo, el front squat o incluso el complex, ¿no? Haría series de aproximación, pues empezaría con la barra, calentando bien el complex,
luego iría metiendo peso, iría subiendo, ¿vale? Hasta acercarme al peso con el que voy a trabajar, como tú bien decías, Carlos. Y una vez ahí, lo que haríamos, una buena estrategia, esto también lo comentamos el otro día, sería hacer, justo antes de empezar, una pequeña potenciación post-activación, que básicamente es trabajar por encima de lo que vamos a utilizar después para tener la musculatura bien preparada, bien activada y que luego tengamos esa sensación de que el peso que vamos a mover pues es mucho, mucho más ligero y aparte de que la musculatura se ha activado al 100% para esos levantamientos, ¿vale? Realmente la explicación de la potenciación post-activación va un poco más allá, pero para que os quede claro y traerlo a tierra y que lo entendáis, básicamente sería esto, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que añadir, por ejemplo, Carlos o el resto de compañeros que están aquí dentro? Comentar si hacéis algo parecido, qué os parece y avanzamos al siguiente punto. Sí, el agregar que lo que hablamos también la semana pasada, que hay atletas que a veces piensan que porque calientes o dediques esta media hora de trabajo específico y de trabajo preactivación para afrontar el WOD, no es que se van a desgastar más, no es que van a perder energía, es más importante hacer esta parte o esta fase de inicio para que lleguen más preparados y con mejor condición a hacer el trabajo del clasificatorio. Eso para es. que siempre lo tengan en cuenta, que eso es muy importante. Eso es. El resto de compañeros, ¿todo bien? Con una manita arriba ahí, ¿nos vale? Para poder avanzar. Comentar si os sirve o no, con un simple sí también nos sirve. Así nosotros pues sabemos también si lo que os traemos os está sirviendo o no, ¿vale? Bernardo dice sí, como manita arriba. El resto, chicos, Jenny también, vale, guay. Íñigo también, vale, guay, chicos, genial, genial. Pues esta parte creo que el otro día no la comentamos, pero bueno, al final yo la considero muy, muy importante. Bueno, no es que la considere, es que es muy, muy importante. Y sería, yo no soy especialista en esto, pero sí que lo voy a comentar, lo voy a dejar ahí y por lo menos que sepáis lo básico que tenéis que saber. Y os cuento, la parte nutricional, ¿vale? Obviamente la parte del descanso la doy por hecha, de que todos tenemos claro que antes de un WOD clasificatorio hay que llegar en las mejores condiciones, ¿vale? Hay que los días anteriores no debo haber apretado, tengo que buscar esa supercompensación y buscar llegar en las mejores condiciones ese día, ese WOD, ¿vale? Pero aparte de eso, que lo doy por hecho, la parte nutricional es clave, ¿vale? En el CrossFit se caracteriza por ser un deporte, bueno, que en realidad toca todas las vías, pero cuando es un WOD así, con estas intensidades, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una carga de hidratos que nos proporcione energía durante todo el WOD y, por ejemplo, una mala estrategia, para hacerlo simple y al final yo tampoco soy especialista en esto, como digo, pero una buena estrategia pues sería una mala estrategia sería por ejemplo, entrenar en ayunas, la noche anterior no haber ingerido los suficientes carbohidratos, ¿vale? Al final, ir bajo de carbohidratos es como que no vamos a tener la gasolina suficiente para afrontar lo que es todo el WOD y puede que nuestro rendimiento se vea muy, muy perjudicado, ¿vale? Así que simplemente comentarlo como parte de la estrategia de cómo afrontamos un WOD clasificatorio y nada, simplemente esas dos partes, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta cómo llegamos a ese WOD clasificatorio en cuanto a descanso y en cuanto al aspecto nutricional, ¿vale? Si quieres añadir algo, Carlos, y si no, simplemente era comentarlo porque realmente me parece muy, muy importante y al final como programadores, como entrenadores, pues esto lo tenemos que decir y aunque no seamos especialistas en este aspecto, por lo menos hacerlo saber y buscar a alguien que nos ayude en esta parte.
Sí, como tú bien lo dices, la alimentación es importante. No somos profesionales, pero también yo hablo mucho sobre ese punto, porque es que la pirámide de CrossFit te lo explica muy claro. Está la pirámide y lo primero, el bloque más pesado abajo siempre va a ser la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Si cada uno de los bloques cumple sus funciones como tiene que ser, ningún bloque se va a ver afectado. En cambio, si alguno de los bloques, por ejemplo, la alimentación no está funcionando o no está siendo la adecuada, ese bloque que está abajo me va a afectar en el acondicionamiento metabólico, me va a afectar en la parte de la gimnasia, me va a afectar en la parte del levantamiento o me va a afectar en cualquier actividad deportiva que yo realice. Entonces es muy importante y muy buen punto que hayas tocado eso, Quique, porque a veces muchos atletas piensan que estoy fallando mucho, no sé qué me pasa hoy y comienzan a buscar una cantidad de factores. Cuando llegas al punto y comienzas a conversar con ellos y comienzas a indagar y la alimentación no está siendo la adecuada, y es ahí donde consigues la respuesta a todo eso que les está sucediendo. Tal cual. Luego, bueno, esto se me acaba de ocurrir porque luego es curioso, pero hay mucha gente que se piensa que existe la magia y es que mucha gente quiere suplir esa parte de una buena nutrición, una buena alimentación con suplementación, ¿vale? No voy a entrar mucho en ese detalle, pero simplemente también decir que, bueno, que si todo lo llevamos bien, la suplementación puede ayudar y hay suplementos con evidencia científica que ayudan, pero que no os penséis que van a hacer magia. Si yo no he descansado, tengo una buena preparación, tanto de calentamiento como física como mental, para enfocar el WOD, pues mi rendimiento va a disminuir y pues seguramente pinche, ¿vale? Así que importante también tener una pequeña noción de qué suplementos puedo utilizar y cuáles no, pero es como complemento de todo lo demás, ¿vale? Simplemente es inciso y a partir de ahí, si quieres, vamos a empezar ya a desglosar un poquito el WOD, ¿te parece? Sí, perfecto. Y comentamos estrategias, ¿vale? Entonces, voy a dibujar a escribir el AMRAP, y lo vamos a desglosar un poquito por bloques, qué estrategia, qué ritmos llevaríamos, ¿vale? Entonces, para esto, me gustaría que, antes no sé quién comentaba que aún no ha testeado el WOD 2, los que sí que lo hayáis hecho, me gustaría que comentarais un poco, si tenéis idea, qué ritmo llevabais en cada ronda del AMRAP, ¿vale? No hace falta que digáis si no queréis cuántas habéis hecho, pero si queréis, al final, pues estos son estrategias, ¿vale? Uno puede decir un ritmo, otro, y os va a ayudar a saber el ritmo también de los demás. Entonces, AMRAP 8 minutos. Repíteme los ejercicios, porfa. Que no 8 burpees over bar. 8, 14, 42. 8, 14, 42. Burpees over bar, thrusters y saltos de... Vale. Vale, perfecto. ¿Alguien se quiere mojar un poquito? Carlos, ¿quieres empezar tú? ¿Cómo enfocarías un poquito cómo lo dividirías? ¿Qué estrategia seguirías tú? Luego, si quieres, digo yo la mía. Ok, entonces yo saldría, por ejemplo, los burpees, siempre buscaría un ritmo moderado. ¿Por qué? Porque el burpee es un ejercicio de recorrido largo y si empiezo muy fuerte al inicio, ya cuando vaya en el minuto 3 o 4, ya voy a comenzar a sentir mucha fatiga y es ahí donde voy a comenzar a bajar el rendimiento. Entonces, siempre hay que empezar en watts que tengan burpees y thrusters, siempre a buen ritmo, no ir muy rápido, pero hacer un ritmo moderado. Yo me tardaría haciendo los 8 burpees entre 15, 20 segundos, regresaría, me meto a mi barra, haría mis thrusters, mi estrategia sería desde el principio 8-6. En todas las rondas picaría 8-6, porque este sí lo probé, Quique. Sí. Este sí lo probé. 8-6, mis 42 saltos de cuerda. Estuve sacando promedio rondas y me da una ronda
1 minuto 15 y a eso le agregué la acumulación de fatiga, le puse entre 20 y 25 segundos, que es normalmente el tiempo que nos tardamos entre cambiar aire, recuperar y volver a coger la barra. 1 minuto 35, 1 minuto 40 por ronda. Vale. Vale. Por ahí comentaba iPhone, yo todavía no lo he hecho. Vale. El resto no sé si lo habéis hecho, no sé si coincidís un poco con el ritmo que comenta Carlos. Decirnos, así pues también entre todos sacamos un poco conclusiones, ¿vale? Si hay alguien que lo ha hecho por pareja, sí que sería interesante porque Interesante. Porque así también comentamos un poco esa estrategia, ¿vale? Y qué ritmos llevaríamos. Sí, estuve hablando con un chico que lo hizo por pareja y tuvieron que cambiar la estrategia porque se dieron cuenta que había empezado primero la chica, este era el equipo mixto, y sacaron cuentas en su estrategia que si él empezaba primero podían hacer más rondas. Entonces por ahí soltamos esa estrategia para que vayan agarrando ideas y vayan viendo cómo se las plantean. Buen tip. A ver si os habéis quedado. Vale, por ahí dice Jenny, yo todavía tampoco, pero llevo mal los trastes, enseguida me cargan. Sí, ahora luego veremos cuáles son los factores limitantes, pero en este WOD la mayoría son los trastes, ¿vale? Son los trastes. Puede ser, realmente pueden ser cualquiera de los 3 ejercicios, porque si alguien lleva mal los dobles, puede ser un factor muy limitante, muy limitante. Obviamente los trastes, yo creo que para el 90% es sí o sí el factor limitante, ¿vale? Y luego los burpees, hay gente que realmente sufre mucho haciendo burpees. Hay gente que no tanto, hay gente que incluso se les dan súper bien, pero hay gente que es parte o es el factor limitante, ¿vale? Entonces, mira, por ahí también comentaba Bernardo, yo he visto a una pareja y lo hacen sobre 1.15 la ronda, ¿vale? En pareja. 1.15. Sí, vale, pues tendríamos ese pace o ese ritmo por ronda. Es verdad que esta parte es súper importante y hay que tenerla en cuenta porque es lo que muchas veces no se tiene en cuenta y al final está bien hacer la primera ronda, por ejemplo, si aprieto en 1.10, pero tengo que ser consciente que son 8 minutos de trabajo. Y hay gente que para mí se equivoca y que lo que hace es, no, es un WOD clasificatorio, voy a ir a muerte desde el principio y yo más que una estrategia voy a decir lo que yo no haría, ¿vale? Voy a ir a muerte desde el minuto 1, voy a hacer la ronda en un tiempo bueno y luego mantener ese ritmo. Bueno, depende tu nivel de condición física, puede ser acertado, pero puede que pinches, ¿vale? Y si pinchas, la has liado, porque si llegas a tu umbral de fatiga y no eres capaz de salir de él y de recuperarte, pues no vas a poder continuar. En lugar de 15-20 segundos de trabajo, a lo mejor te toca parar 1 minuto y medio o 2. ¿Y qué haces? Se te queda el WOD en 6 minutos. Por lo tanto, os pregunto, ¿creéis que vale la pena llevar un ritmo muy alto, hacer 2 rondas en 2 minutos 15, por decir algo, 2 minutos 30, pero que luego no sea capaz de continuar o que tenga que parar 1 minuto más completo? Pues sinceramente, si te pones a sumar rondas, ¿vale? Siguiendo esta estrategia y siguiendo la otra, es mucho más aconsejable llevar un ritmo estable durante los 8 minutos que puedas mantener con su descanso ya programado, que a ti te sirva y con el que tú seas capaz de continuar y mantener ese ritmo, que pueden ser 15 o pueden ser 10 segundos o pueden ser 25. Al final es tu ritmo el que tienes que conocer y es tu ritmo el que obviamente tienes que intentar ajustar al máximo, pero que sepas que es el que puedes mantener, porque si por querer ir a 15 segundos de descanso, la última ronda tengo que alargar a 45 porque no he sido capaz de recuperarme ya, la he vuelto a liar, ¿vale? Mira, por ahí dice iPhone de Jenny, no vale la pena. Exacto, no vale la pena. A la pregunta que hacía. No vale la pena por todo esto que estoy explicando. Entonces,
En cuanto a ritmos, ¿vale? Que era una de las partes que tenéis que conocer cuando hacéis la estrategia del WOD, más vale hacerlo de esta manera, sobre todo en un AMRAP que es, entre comillas, no es corto, tampoco es largo, sería mediano, ¿vale? Al menos yo diferencio los WODs, los Metcons, en cortos, medios y largos. Sería un WOD que empieza a ser medio y que además luego tenemos un trabajo extra de fuerza, de halterofilia, con el complex, con lo cual, bueno, es verdad que hay 5 minutos que sí que te puedes recuperar un poco, pero lo ideal sería llevar un ritmo estable, ¿vale? Dentro de la máxima intensidad que pueda mantener, obviamente. Vale, si quieres tú añadir algo al tema de ritmos. Sí, algo muy importante que también a veces se escapa mucho cuando agarramos o intentamos hacer un ritmo muy rápido. Yo siempre hablo mucho de un factor que es importantísimo, que es la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Por querer ir muy rápido, hay momentos donde nos centramos más en movernos rápidos, dejamos de respirar y es ahí cuando comenzamos a hacer apnea. El músculo deja de oxigenarse y es ahí donde viene la fatiga muscular y ahí es donde empieza el lactato a fallar y es ahí donde te cuesta moverte más. Entonces, mi recomendación para los atletas es que siempre, o haciendo un clasificatorio o estando en clases normales, siempre intenten enfocar ese punto de trabajo de cómo respirar en cada movimiento. Hay alumnos que me preguntan preguntas sencillas, ¿cómo puedo respirar yo o dónde respiras tú en el burpees? Y yo les digo, bueno, yo respiro cuando estoy abajo. O sea, busco la forma de que estoy, agarro aire, me levanto, salto, boto. ¿Cómo respiras tú en los thrusters? Bueno, depende. Si es un thruster liviano, agarro aire arriba, voy botando dependiendo cómo me mueva, pero siempre trato de llevar un esquema de respiración a los movimientos que voy ejecutando. Eso es muy importante, muy importante. Siempre hay que buscar respirar, oxigenar los músculos porque son necesarios para que el rendimiento pueda ser óptimo. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que es otro factor limitante desde mi punto de vista, el tema de que pueden tener un ritmo, pueden tener una estrategia, pueden tener todo, pero si no son conscientes de su respiración y dejan que se acelere demasiado y que suban las pulsaciones y al final, bueno, pues también tiene mucho que ver con el ritmo. Obviamente, si van a un ritmo muy, muy bajito porque no saben respirar, pues obviamente tampoco va a ser una estrategia válida, pero sí, sí, desde luego que es una parte que hay que controlar y que yo pienso que se adquiere con experiencia. Cada uno al final tiene una manera de respirar. Es verdad que hay formas óptimas y formas menos óptimas, pero al final eso es experiencia. Para mí forma parte incluso de la técnica de muchos ejercicios, esa respiración. Por lo tanto, una buena estrategia, esto también lo dijimos en el WOD anterior y para mí siempre que se pueda, dentro del contexto en el que estoy, se tiene que hacer, sería hacer 2 veces el WOD, ¿vale? Una para pues, conocer los ritmos, ver esa parte de respiración, ver sensaciones y la segunda ya, una vez lo conozco, voy a muerte y aplico todo lo que me he planteado en la primera vez. Vale, por ahí dice Juanma, en el caso de una pareja que uno de los dos se le dé peor y al otro los trastes, ¿quién debería empezar? Contesta tú, Carlos, si quieres. Yo siempre diría, si el thruster es el factor que te va a exigir más condición en el clasificatorio, a la pareja que mueva mejor los thrusters, yo sería con la pareja con la que empezaría a trabajar. O sea, que empiece esa pareja porque sé que podemos rascar un poquito más de rep que al final me van a posicionar mejor en la tabla clasificatoria. Vale. Genial. Bueno, luego, pues, en cuanto a parejas, esta primera parte, por ahí comentaba Bernardo que también ha visto que iban a 1.15. Al final, la estrategia en parejas cambia, que es lo que decía al principio, y me parece incluso más interesante tenerla estudiada y conocer los puntos fuertes y débiles porque justamente eso, ¿no? Hay más rotaciones, hay más descanso y el WhatsApp se afronta de una manera totalmente distinta. Por lo tanto, para mí la estrategia sería diferente, ¿vale? Porque si haces una ronda y luego va el compañero, pues a lo mejor 1.15
O esta parte no se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Hay que tener en cuenta que tengo que ir a hacer mi ronda a la máxima intensidad y velocidad posible, porque luego sí hay un descanso real, ¿vale? Y si soy capaz de recuperarme en ese descanso, pues tengo que dar el 100%. Una estrategia totalmente diferente, individual que en parejas, ¿vale? Si quieres añadir tú algo en parejas, Carlos. No, parejas ya, lo que tú has acotado está perfecto, Quique. Está Sí, perfecto. Sí, ¿vale? que como son Sería eso. parejas y van a tener cada uno un periodo de descanso largo, ahí sí el equipo puede ir lo más fuerte posible en cada ronda. Exacto, ¿vale? Totalmente diferente. Lo digo porque hay veces que comentamos estrategia individual y hay gente que se la quiere llevar a la parte de parejas y no tiene nada que ver, ¿vale? Son estrategias totalmente diferentes y hay que afrontarlo totalmente, de manera totalmente diferente, ¿vale? Vale, repíteme el complex. Es un squat clean 2 front squat más y 2 front squat más un jerk. un jerk, Eso. ¿vale? Estrategia aquí. Eh, aquí, en esta estrategia, aquí tienen que, bueno, hay muchas personas que hicieron, creo que fue el 21.3 del año pasado. Es un complex también que tiene 4 movimientos. Y yo recomendaría que las personas que ya han hecho ese clasificatorio o ese Open, más o menos tengan una idea de con qué peso empezaron después de salir de una fatiga muscular. Pero mi recomendación es entre 70-75% de la RM, porque el tiempo me va a dar para hacer unas 4 repeticiones o unas 4 series de complex que estén por ahí. O sea, Eso. que no vayan a pensar que con fatiga acumulada más 4 movimientos, voy a empezar con el 85% del RM, porque se va a notar mucho el desgaste de las piernas. Eso es. Para mí, sí, estoy completamente de acuerdo. También es verdad que tampoco intentaría empezar muy por debajo de ese porcentaje de mi RM, porque al final pues ya llevas fatiga acumulada y para mí sí que a lo mejor en lugar de 4 intentos irme a 3, depende mucho del atleta, ¿eh? Pero Claro, claro. irme a 3 o incluso depende del atleta, irme a 2 si lo tengo todo muy claro, tengo la estrategia muy clara, sé con qué pesos tengo que trabajar, sé con qué pesos me puedo mover bien y con cuáles empiezo a fallar. Con 2 podría ser completamente una estrategia válida, 2 intentos, depende mucho de eso. Si la has probado una primera vez, sí que me iría a lo mejor al 75-70% para a partir de ahí ir viendo hasta dónde llego, pero ya en ese segundo intento iría más a ajustar hacia arriba que hacia abajo, porque es lo que te va a puntuar al final. Entonces, por ese aspecto, yo como estrategia lo que recomendaría es ese primer WOD, empezarlo viendo hasta más poco a poco, viendo hasta ese primer testeo, hasta donde soy capaz de llegar, pero asegurando y con esa seguridad, ¿no? Y luego en el segundo iría ya más a muerte, a lo que tengo que hacer, lo que saco seguro sería mi primer intento muy cerca del fallo, pero sé que lo saco seguro, esa sería mi estrategia. Y ya el segundo iría a algo que sé que puedo sacar, pero me cuesta, y si lo saco, haría el tercer intento, que sería en el que es algo que a lo mejor nunca he conseguido. Sé que si estoy bien y llevo en buenas condiciones, lo puedo sacar y va a ser un PR, un récord personal, pero es algo que, bueno, que está dentro de la motivación del WOD, de cómo llega hasta ahí y demás, ¿vale? Pero eso sería un poco mi estrategia. Un primer testeo y en el segundo ir más ajustado. ¿Algo que añadir aquí? ¿Algo que queráis comentar los que nos estáis viendo? No sé si lo habéis hecho, si estáis de acuerdo con lo que comenta Carlos y comento yo. Tienen que yo creo que sí lo han testeado, tienen que haberlo testeado sí o sí. Perfecto, dice.
Hay gente que no, ¿eh? Hay gente que incluso yo Que creo todavía- que estaba que esperando un poco al análisis este para hacerlo para hoy. hacerlo luego. No sé, Ah, ok, perfecto. que nos comenten por ahí, si es así. Que bueno, que tenéis tiempo, ¿eh? O sea, está bien. Sí, sí. Hay ganas de probarlo, ¿vale? Guay, guay, guay. ¿Alguien lo va a probar hoy? Mira, Juanma lo va a Mira, probar Juan va a probar hoy, mañana, por ahí. mañana. Mira, mañana domingo, muy bien. ¿Mm? No, no lo harán muchos mañana, pero bueno, que si iPhone Mon, es que no sé cómo se llama, lo hace mañana, genial. Sí. O ya Y bueno, descansamos. lo bueno también de esta primera prueba es que te va a dejar esa sensación, lo que me ha pasado también con los atletas, de que habíamos comenzado con un peso y haciendo el feedback, la conversación después del clasificatorio, les comienzo a preguntar y me comienzan a decir, yo, en vez de haber empezado con 35, creo que en la siguiente lo puedo empezar con 40. Entonces ya ahí es un intento menos, que también es verdad y es muy buena estrategia también lo que dice Quique, que a lo mejor a veces 4 no, pero 3 o 2, porque son menos movimientos, pero voy a poder levantar con más eficiencia y puedo ir ya a una carga máxima más segura. Eso es. Es Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Un abrazo. Ramón está con nosotros en la programación, es un En la crack. programación. Sí, 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 sí. Es un crack. Pues sí, Ramón, entonces te seguiré de cerca a partir de ahora. Hoy, Vale, lo hace, pues, hoy le toca a Ramón. Ramón ha dicho mañana. Mañana. Ok. Mañana. Vale, pues ahora quedaría hablar, aunque bueno, lo hemos hablado ya, los factores limitantes es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Sí. De hecho, mira, si quiere Ramón comentar, porque creo que él hablaba también de los thrusters, no sé quién ha comentado antes por ahí, no sé si era, a ver, no, Jenny, no me acuerdo muy bien, comentaba que los thrusters era lo que más le cansaba. Entonces, obviamente es, desde mi punto de vista, el factor limitante que el 80-90% de la gente va a tener, depende de cómo lleve este movimiento. Y bueno, ahora contesto la pregunta. Y al final, ¿cómo pensáis, cómo haríais para intentar que no fuera tan limitante este movimiento? ¿Vale? Desde luego, tú como habías comentado antes en la estrategia, recuérdalo, porfa, Carlos. Yo trabajé 8-6. 8-6. Al final es eso, es ver cómo llevas este movimiento con el peso con el que te toca trabajar y obviamente si no lo llevas bien, lo que no sería una buena estrategia sería hacer los 14 de golpe, sino partirlo en bloques, ¿vale? Se puede hacer 8-6, se puede hacer 5-5-4, por ejemplo, También, y sí. menos de eso yo tampoco aconsejaría porque al final deberíamos ser capaces de por lo menos hacer 5 y 5 reps y luego una de 4 y más para un WOD en el que tengo que apretar un poquito, ¿vale? Menos tampoco lo aconsejaría, la verdad. Sí, Pero bueno, una estrategia para ir a menos sería 4-4-4 y te quedarían 2. Bueno, si vas muy, muy jodido, sería una opción. Vale, Ramón decía que mañana y dice, vale, entiendo que 5 rondas, incluso 6 de la primera parte sería ok, correcto. ¿El baño individual? Sí, sí, eso es. Obviamente, si hace 6 pues muchísimo mejor, pero si ahí hace 6, si hace 6 estará en los primeros lugares, por ahí estará Ramón. eso es, ahí empieza a estar el Sí, sí, sí. clasificatorio, ¿vale? El que llega a 6 va a estar muy, muy bien, el que se acerque a 6 empieza a estar bien, y el que esté en 5 ahí, pues bueno, está bien, pero obviamente cuanto más mejor, es que Claro. no hay más. Pero sí, según los ritmos que hemos comentado y después de testearlo y demás, está claro que los tiempos están ahí, ¿vale? Las rondas están ahí. Algo más que a mí se me pase. Tengo aquí mi esquemita, No, pero creo que lo hemos comentado todo.
Vale, sí, hemos tocado ritmos, hemos tocado un poquito factores limitantes, el calentamiento, hemos incluso hablado de un poco cómo lo afrontaríamos en cuanto a descanso y nutrición. Perfecto. Hemos comentado incluso en parejas también cómo lo haríamos. Poco más. Sí que es verdad que la parte mental, hoy, el otro día creo que hablamos un poquito más. En cuanto a esto, simplemente decir que, bueno, al final, estos WODs, en cuanto a cómo los afrontamos mentalmente, hay que tener claro que son WODs que duelen, ¿vale? Que huelen a sangre, duelen. O Sí. sea, acabo hecho polvo, pero es que tengo que dar mi 100% si quiero estar ahí, quiero clasificarme, porque al final te estás jugando una plaza y el que no dé el 100%, pues probablemente se quede fuera, ¿vale? A no ser que es que esté en otro nivel, que no le corresponde, no voy a entrar ahí, que sé que os gusta ese tema. Entonces, mentalmente es dentro de tener clara la estrategia y tener la tranquilidad, porque al final dar el 100% no significa que mi intensidad sea el 100%, sino que si me duele aguanto, tengo que saber que me va a doler, que va a costar, pero dentro de eso tengo mi estrategia y lo afronto con mi estrategia que me da tranquilidad, ¿vale? Aunque esté sufriéndolo, me da tranquilidad, entre comillas, y no voy a lo loco, ¿vale? Y poco más, poco más. Luego aquí, esta parte incluso diría que a veces es un poco más mental porque hay gente que tiene miedo a acercarse a esos trabajos, pues eso, cercanos a la RM y mentalmente tienen como ese bloqueo. La manera de trabajar esto es practicándolo y al final esa práctica os da seguridad de que sois capaces de mover ese peso, porque me refiero porque hay veces que somos capaces, pero hacemos como el intento y salta como el chip en la cabeza de no puedo y ni intento meterme y es por miedo, es por no tener esa parte de mentalidad también bien trabajada. Así que en cuanto a esto, por mi parte, dar estos pequeños tips, si quieres añadir tú algo, y si no, pues acabamos. Preguntaron, hicieron una pregunta de cuántas rondas creen que se pueden completar por parejas. Creo que fue lo que leí. Yo debería estar por parejas entre 7, 8 rondas, dependiendo de cómo se mueva la pareja, pero 7 seguro llegarán los equipos. A 7 rondas llegarán seguro. Exacto. Siempre se puede, es lo que hemos dicho, puedes apretar mucho más, no hay descanso, por lo tanto tiene que ser superior a individual. Ramón, un abrazo y nos cuentas, esperamos que vaya muy, muy bien, ¿vale? Y que apliques todo lo que hemos comentado aquí. Así que un fuerte abrazo, tío. Pues eso, chicos, en pareja siempre hay que buscar, en este WOD por lo menos, ir por encima, ¿vale? De esas 6 rondas. ¿Algo más? ¿Alguna duda que tenga la gente? ¿Algo que queráis preguntar? ¿Alguna duda existencial? Nos quedamos, nada, un par de minutos respondiendo esto. Ha sido un placer más, Carlos. Bueno, Igual para mí también estar con ustedes aquí otra vez. Carlos forma parte de la organización de debate Lo de Mediterranean. Bueno, en esta edición y en la CITES ya fue uno de los principales organizadores en la sede de Valencia. Es programador también en su propia programación de Notorious Program y es un auténtico crack. Así que un Gracias. placer tenerte aquí con nosotros y lo dicho, que bueno, que espero que les haya gustado a todos. Por ahí dice también Juanma, gracias por los consejos, un saludo. De nada, hombre, un placer. Un placer. Y bueno, por nuestra parte, lo dicho, muy, muy a gusto de hacer esto así también, de esta manera que es prácticamente en familia y poco más que añadir por mi parte. Sí, nada, agradecerles a ustedes también siempre por la confianza y seguimos sumando por la comunidad del CrossFit para que siga creciendo y que siga dando campeones.
Eso es. Ahorita que se vienen buenas generaciones de atletas que estoy viendo por ahí que vienen, uf. Eso es. Que la gente también sepa todo esto al final pues ayuda a crecer el deporte, a profesionalizarlo un poquito. Sí. Y lo que tú dices, que al final nuestro objetivo no es otro que hacer crecer toda esta comunidad de este deporte que nos encanta, es obvio, si no, no estaríamos un sábado a las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana. El despertador a las 8, tú. Sí, sí, sí. Y bueno, y el resto de compañeros que también dice mucho de ellos el levantarse un sábado para escuchar estrategias y análisis de un WOD, así que enhorabuena y gracias por estar ahí. Y nada, nos vamos a despedir. Mucha suerte en el WOD 2. Espero que el WOD 1 haya ido también muy bien. Y que nos vemos en la arena. Espero veros a todos los que habéis participado en la competición presencial. Así que mucho ánimo. Acordaos de aplicar todo lo que hemos dicho, o por lo menos lo que os sirva. Y un fuerte abrazo, chicos. Un abrazo. Chao. Chao.